Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Fernando Gómez Pérez y este semestre voy a estar acompañándoles en el curso de epidemiología ambiental. En esta sesión quería compartir con ustedes una conferencia sobre las definiciones y los conceptos básicos de la epidemiología ambiental y luego profundizar un poco sobre los modelos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud, el modelo canadiense y la aplicación de los criterios de Bradford Hill en el tema de epidemiología ambiental. Al final vamos a hablar un poco sobre algunos de los resultados de publicaciones internacionales que nos demuestran cuál es la incidencia que tiene los aspectos ambientales y de desarrollo de las sociedades en la aparición de enfermedades. Entonces, bienvenidos y si tienen alguna duda, la pueden dejar los comentarios en el foro donde va a aparecer este video cargado. Muchas gracias. Para poder entonces empezar a hablar sobre el tema de epidemiología ambiental, primero vamos a cubrir un poco sobre el contexto histórico. Y es que bien es sabido pues que desde los orígenes de la civilización humana siempre ha habido una necesidad y un interés para comprender los fenómenos de enfermedad que se desarrollan en una población. Y vemos como, por ejemplo, en el origen de las ciencias naturales, específicamente en el tema de la alquimia, por ejemplo, de la química, siempre se ha buscado como un origen de las enfermedades y unas medicinas que permitan atender o mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces vemos como, por ejemplo, en el antiguo Egipto existía todo un desarrollo químico, digamos, o de alquimia que pretendía precisamente como el desarrollo de estos temas de medicina y cómo el desarrollo de la química siempre estuvo vinculada en esos sueños alquímicos para el desarrollo de medicinas y de, por ejemplo, de productos químicos que permitieran la vida eterna, por así decirlo. Entonces lo que vemos es que eh, desde los orígenes de la civilización siempre ha existido ese interés por el desarrollo de herramientas o de metodologías o de productos que permitieran atender las enfermedades de la población, pero muchas veces dicho conocimiento estaba basado en aspectos esotéricos o en aspectos como la alquimia, que no es propiamente una ciencia moderna como lo definimos en la actualidad, sino que era un primer intento eh, muy conceptual quizás, como en el caso de los griegos también, pero, pero todavía no se consideraba de una forma rigurosa, por así decirlo. Este aspecto de rigurosidad se da más o menos o comienza con lo que se denomina como la revolución científica, donde hay personajes entre la química, la física y en este caso pues de posteriormente en el tema de la epidemiología que desarrollan unas metodologías y unas mediciones cuantitativas que permitían avanzar el conocimiento. Y muchas veces lo que se lograba era como derrumbar todos esos paradigmas del conocimiento antiguo que, pues que lo que estaban generando como tal era más bien un ruido y detener el avance pues de la ciencia, porque muchas veces todo este conocimiento estaba siempre oculto o era todo un tema de misticismo que no permitía el flujo de la información de forma adecuada, sino que pasaba simplemente desde un maestro a su discípulo y siempre en términos, por ejemplo, en el campo de la química, estaba muy codificado. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, un documento alquímico o de la alquimia, pues es muy difícil entender porque los productos químicos que conocemos hoy en día recibían nombres eh, místicos relacionadas con dioses o con planetas y cuestiones de esas que en últimas generaban un problema pues para poder distribuir el conocimiento. Entonces, a partir de la revolución científica que desencadenó en la revolución industrial y en el crecimiento poblacional, vemos que dentro del caso específico de la epidemiología ambiental hay una persona que se considera en la actualidad como el padre de la epidemiología moderna. Esta persona se llama John Snow y nació en el año 1813 y murió en el año 1858.
Entonces, como les digo, él es considerado el padre de la epidemiología moderna y lo es así por cuanto permite o su trabajo permite el desarrollo de lo que se conoce como la metodología epidemiológica. Y es que para poder explicar los fenómenos de enfermedades en una población, él consideraba la incidencia o la influencia de tres variables, lo que se denominan variables epidemiológicas, que es el tiempo, o sea, el momento en el que se da la enfermedad, el espacio, refiriendo al lugar, y la persona o la población, pues bien sea el individuo o una población que se ve afectada por la enfermedad. Entonces, para poder explicar un fenómeno de enfermedad, siempre se deben considerar estas variables epidemiológicas y deben confluir. O sea, una enfermedad se tiene que, solo es posible si existe una persona o una población en un cierto lugar y a un cierto momento que fue expuesta a factores o a eventos que generaron o desencadenaron la enfermedad. Más de forma específica, él logró el desarrollo de esta metodología durante la investigación de epidemias de cólera que se desarrollaron en algunas comunidades de Inglaterra. Y lo que él permitió, lo que él logró aplicando estos procesos y estas metodologías epidemiológicas fue relacionar el evento de la enfermedad con fuentes de agua contaminada. Entonces, para ello, él, por ejemplo, evaluaba dónde estaban localizadas las personas, en qué momento se dio ese evento de enfermedad de cólera en este caso, y logró determinar que las personas siempre consumían agua de ciertos pozos, que luego de ser clausurados, pues la enfermedad desaparece en dicha comunidad. Entonces así fue que él logró determinar cómo el cólera se desencadena por la presencia de fuentes de agua contaminada. Eh, Estos resultados eh, permitieron fueron importantes porque él logró dichas conclusiones aún sin tener eh, acceso, por ejemplo, a las tecnologías que tenemos hoy en día para la detección de microorganismos o de contaminantes químicos o biológicos en el agua, sino que lo hizo a partir de la aplicación de un modelo, lo que se conoce entonces como la metodología epidemiológica, y que aún sin poder caracterizar propiamente el contaminante, fue capaz de identificar el origen de la enfermedad. Eh, Algo importante sobre estos resultados es que también generó dentro del público la idea de la existencia de un modelo de causa única. Y es que según este método y estos resultados que él obtuvo, se creía entonces que todas las enfermedades se desarrollaban por la acción de algún microbio o de una causa particular. Sin embargo, pues en la actualidad sabemos que dicha condición no es real, sino que puede existir toda una compleja estructura de causas y efectos que pueden desencadenar en la presencia de una enfermedad. La primera persona que habló de otros factores fue eh, este señor llamado Joseph Goldberg, y en el 1914 demuestra la existencia de otros factores que pueden causar enfermedades, como por ejemplo la ausencia de nutrientes en la dieta. Entonces ya no solamente se relacionan aspectos medioambientales, como por ejemplo la contaminación, sino que también existen unos factores que están asociados a la persona. Y entonces por ello también este señor Goldberg se considera como uno de los personajes claves en el contexto histórico del estudio de la epidemiología ambiental. Ya pues posteriormente se llega al concepto de factores de riesgo y la idea con la cual existen factores que son desconocidos al observador, lo que se conoce entonces también como un modelo de caja negra, en lo cual se sabe pueden existir ciertos factores que influyen en la enfermedad, pero no necesariamente se conoce cuál es el peso o la fuerza del efecto de cada uno de dichos factores y cuántos otros factores pueden existir y que son desconocidos para la persona que está analizando estos procesos de epidemiología.
Bueno, entonces una vez ya terminado como ese tema del contexto histórico y aquellas personas que contribuyeron al desarrollo de la epidemiología ambiental en sus orígenes, podemos entonces entrar a las definiciones actuales de qué es la epidemiología ambiental. Y entonces aquí en la diapositiva les pongo dos ejemplos. Entonces, la primera sería que la epidemiología ambiental estudia la relación entre el ambiente y la salud, así como sus posibles determinantes, que es algo que vamos a ver más adelante. Esa palabra determinantes es un tema clave dentro del estudio de epidemiología ambiental. Y otra definición que es de la Organización Mundial de la Salud es que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, como por ejemplo las enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Entonces, digamos que esas son como las definiciones básicas que podemos encontrar en la literatura, pero obviamente ustedes en internet podrán encontrar pues muchas definiciones eh, adicionales, definiciones aparte. Sin embargo, lo que debemos resaltar entonces es que en epidemiología ambiental se está estableciendo una clara relación entre el ambiente y la salud. Y lo que estudia la epidemiología ambiental es cuáles son los determinantes o los factores o las causas que pueden incidir en la producción, en el evento de que ocurra una enfermedad. Entonces, a partir de esto voy a empezar a hablar también sobre algunos factores claves que existen en el estudio de la epidemiología ambiental. El primero es que ya la enfermedad, como lo dijimos en la diapositiva anterior, no es un modelo de causa única, sino que existen muchas causas. Entonces, dentro de la epidemiología ambiental se habla de multicausalidad, que es las relaciones que existen de diferentes causas para poder generar una enfermedad. Y el hecho de conocer dichas causas, pues lo que permite es precisamente prevenirlas. Hay otro concepto clave que es el de causa suficiente, que hace relación a aquella condición o evento mínimo que inevitablemente produce la enfermedad, que sin la ocurrencia de un evento mínimo no ocurriría la enfermedad. O sea, hace relación a aquella causa que es suficiente para explicar un evento de enfermedad. O sea, que es una causa de un peso o de un efecto significativo. Otro concepto claro es el del periodo de inducción, que corresponde al tiempo que tarda una enfermedad en desarrollarse como consecuencia de la exposición. Y esto es algo pues que sabemos de muchas enfermedades, que la enfermedad no se manifiesta inmediatamente, sino que, por ejemplo, en el caso de sustancias o de contaminación biológica y las enfermedades generadas a partir de estos eventos de contaminación biológica, sabemos que tienen unos periodos de incubación a partir del cual o después del cual se empiezan a manifestar pues, los efectos negativos de la enfermedad. Y no se puede confundir con otro concepto que es el de el periodo de latencia, que corresponde al tiempo que se demora una enfermedad en ser diagnosticada. Entonces, esto también nos está demostrando que dentro de la epidemiología ambiental, principalmente en este último caso, no solamente se hace relación a la persona, como lo vimos en la diapositiva anterior con el tema de Goldberg y cómo él eh, discute la deficiencia o la aparición de otros efectos, de otros factores, ni tampoco es solamente exclusivo de los efectos de contaminación ambiental, por ejemplo, sino que también existen unos factores ambientales que están relacionados con la estructura social, por ejemplo. Entonces, cuál es la calidad y el acceso al sistema de salud y cómo ello también puede explicar la aparición de una enfermedad. Porque, por ejemplo, puede ser que una enfermedad tenga unos periodos de inducción largos, pero que si existiese un sistema de salud preventivo y con la suficiente tecnología para detectar dichas enfermedades en momentos tempranos, pues las consecuencias negativas de la enfermedad se verían muy
disminuidas. Entonces vemos pues que el estudio de la epidemiología ambiental, como prácticamente todos los temas de las ciencias ambientales, involucran aspectos de diferentes índoles, o sea, sociales, ambientales, económicas, entre otras. Por último, pues en esta diapositiva quería mostrarles cómo eh, en la imagen aparece algunos de los causas o de los factores que tienen relación con la aparición de cáncer de mama. Entonces vemos cómo pueden haber factores de dieta que dependen de factores ambientales y sociales. Entonces, cuál es la calidad de los alimentos que está consumiendo una persona, el tema de medicamentos, entonces también nuevamente sobre acceso a sistemas de salud, aspectos ya personales, entonces si la persona está en periodo de lactancia o no, eh, otros también personales y estilo de vida, como por ejemplo el consumo de tabaco, otros aspectos netamente naturales, como por ejemplo los efectos de la contaminación, que también pueden desencadenar en la aparición de cáncer de mama. Entonces vemos pues que hay tanto aspectos personales como el tema de la dieta, del ejercicio, el consumo de tabaco, otros de los sistemas sociales, entonces la calidad y el acceso a los sistemas de salud y otros ambientales como los efectos de la contaminación. Bueno, otros conceptos claves dentro de la epidemiología ambiental son el factor de riesgo o los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces, primero debemos definir que el riesgo como tal es una probabilidad y es una probabilidad de que ocurra o no un evento no deseado o la probabilidad de que ocurra un evento. Y entonces el factor de riesgo lo podemos definir como aquellos rasgos o características que tiene un individuo y que puedan aumentar su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y esos factores de riesgo, entonces, en tono con lo que estamos hablando en la diapositiva anterior, no solamente son parte del individuo, que es lo que comúnmente podemos hablar, entonces donde se habla, por ejemplo, de aspectos como que un factor de riesgo en las enfermedades puede ser, por ejemplo, la obesidad o aspectos como aspectos hereditarios como el asma o la demencia, temas de diabetes, miopía, entre otros, o aspectos como aspectos psicológicos que pueden también desencadenar enfermedades a nivel psicológico, sino que también existen factores de riesgo que son ambientales y sociales. Y entonces, sobre estos factores de riesgo ambientales, podemos decir que son aquellos relacionados con el medio que rodea al individuo y habla entonces sobre la presencia o la exposición que tiene un individuo, por ejemplo, a patógenos, a contaminación, al cambio climático, a productos químicos, a procesos mecánicos o eléctricos. Entonces también hay, principalmente en esos últimos tres aspectos, entre químicos, mecánicos y eléctricos, vemos que tiene una fuerte incidencia todo el tema del trabajo, tema de seguridad laboral, por ejemplo. Y también podemos hablar sobre algunos factores de riesgo sociales, como en el tema familiares o comunitarios, entonces cómo son las relaciones personales, el tema de educación, el estilo de vida, por ejemplo, los aspectos de seguridad, los aspectos también de cómo es la apropiación de estas sociedades en el terreno, entonces, eh, por ejemplo, dónde están ubicadas dichas comunidades, cuáles son las características ambientales que existen allí, cuáles son las costumbres que tienen estas sociedades, entre otros. Bueno, y ya para poder hablar entonces sobre factor protector, podemos decir que estas son las características capaces de disminuir los efectos negativos de la enfermedad sobre la salud y el bienestar. Entonces allí nuevamente tenemos que hablar de los aspectos o los factores protectores con base en estas tres esferas que hemos venido discutiendo. Entonces pueden existir unos factores protectores individuales, como por aspectos biológicos o psicológicos, por ejemplo, fortaleza física y capacidad psicológica, digamos, pero también existen ambientales sobre, por ejemplo, la calidad natural, el tema de control de plagas, sistema socioeconómico
y sociales por fortalezas en aspectos como comunitarios o en un círculo más reducido, aspectos como las relaciones interpersonales a nivel familiar. Entonces vemos como, por ejemplo, un factor protector individual, pero también sociales, las prácticas que tengan dichas comunidades en cuanto al ejercicio. Entonces, las buenas prácticas para el desarrollo de ejercicio y que eso ayuda, pues obviamente, a fortalecer el sistema inmunológico y, y como tal disminuye pues la incidencia de de enfermedades en una comunidad. Bueno, otro concepto clave que van a encontrar ustedes cuando lean sobre el tema de epidemiología ambiental es lo que se conoce como la triada epidemiológica o algunas veces se encuentra como la triada ecológica. Y es que con base en este concepto, la enfermedad se puede definir como un desequilibrio en la interacción de tres grupos de factores. Entonces, en una esquina puede estar los factores relacionados con los agentes, en otra con el huésped susceptible, que sería el individuo, y la tercera de la triada sería el aspecto medioambiental. Este aspecto medioambiental pues es importante porque es como el articulador, es decir, en el medio ambiente es donde se reúne el huésped, que se debe entender al huésped como el individuo, o sea, como la persona que es susceptible, y también en el medio ambiente se encuentra el agente y los aspectos climáticos, socioeconómicos y las cuestiones que discutimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, podemos definir que, por ejemplo, los factores del agente anteriormente, pues, como discutimos, se referían principalmente, por ejemplo, a una causa. Entonces, definimos, pues, como el tema de los microorganismos, como por ejemplo bacterias, parásitos, virus, pero en la actualidad sabemos, pues, que existen otros aspectos, como lo dijimos, algunos de ellos relacionados con el huésped, con el individuo, como por ejemplo el tema de la dieta, pero también los aspectos ambientales. Entonces, también se incorporan causas físicas y químicas y se incluyen aspectos como contaminantes por gases, ruido, etc. Ahora bien, los factores del huésped son características o rasgos intrínsecos que influyen en la exposición de un individuo, en su susceptibilidad o en su respuesta a un agente causal, que también pues, lo habíamos definido en, en la diapositiva anterior, que hace relación a aquellas características del individuo y de su entorno eh, que o, pueden aumentar o reducir la vulnerabilidad de la persona ante un evento de la gente o ante los factores de la gente. En la diapositiva sobre el contexto histórico, entonces dijimos que Jon Snow, que fue el padre de la
epidemiología moderna, reconoció la importancia de tres variables y con base en dichas variables desarrolló lo que se conoció en su momento como la metodología epidemiológica. Sin embargo, pues eso fue hace 200 años y por lo tanto en la actualidad ya se tienen unos modelos epidemiológicos que pues se han actualizado con base pues como en todo el contexto y el desarrollo histórico que ha tenido pues la epidemiología. Eh, Primero voy a hablar sobre el modelo epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bajo este modelo epidemiológico hay que presentar que existen lo que se denominan como los determinantes. Entonces, existen dentro de este modelo dos tipos de determinantes principalmente. Uno que son los determinantes sociales estructurales y el otro que son los determinantes sociales o intermedios. Sobre los estructurales se encuentran algunos aspectos clave, como por ejemplo el tema de la posición social, el género, el ingreso per cápita, o sea, el ingreso de dinero, la capacidad económica, el nivel educativo, entre otros. Mientras que en los determinantes sociales intermedios se encuentran otros aspectos como las condiciones de los materiales en los cuales viven o en los cuales están construidas las viviendas, el tema de alimentación, los niveles de consumo de la población, el tema de necesidades básicas y las satisfechas y las necesidades ampliadas. La diferencia entre los estructurales y los intermedios es que los intermedios se encuentran influidos por los determinantes estructurales. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona tiene unos ingresos altos, pues esperaría que por ejemplo, las condiciones materiales en las que vivir pues sean mejores. Entonces, si ven que con eso se demuestra que es el ingreso una variable estructural con relación, por ejemplo, al tema de alimentación o al tema de necesidades básicas satisfechas. Sin embargo, dichas características varían de sociedad a sociedad y por lo tanto no se pueden eh, obviar, sino que se deben involucrar aún teniendo en cuenta que existen unas jerarquías que pueden cambiar de población a población. Y entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es dónde se encuentra la componente ambiental dentro de este modelo epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Y la respuesta es que la contaminación ambiental se considera como un determinante estructural. Lo que se pretende con este modelo epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud entonces es pasar de una idea antigua según la cual la enfermedad era simplemente el resultado de una exposición, o sea, la parte que aparece en roja en la diapositiva, en la parte inferior, eh, o sea, la enfermedad no es solamente el efecto de una exposición, sino que también se tiene que analizar cuáles son aquellas fuerzas motrices, las presiones y las condiciones ambientales que generan dicha exposición y que tienen la consecuencia pues del evento de la enfermedad o el efecto pues sobre la población. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, un paralelismo entre estos diagramas, el tema ambiental y salud que aparece en la imagen, con una condición, digamos, real como en una de nuestras ciudades, podríamos decir que una fuerza motriz podría ser un proceso de industrialización. Entonces, si en una comunidad se da un fuerte proceso de desarrollo industrial, la presión que eso generaría sería un mayor nivel de emisiones. Entonces, las fuerzas motrices vendrían a ser el proceso de industrialización. Las presiones vienen a ser el aumento de las emisiones atmosféricas, por ejemplo. Y el estado vendría a ser la presencia de contaminación, o sea, la condición. Cuando decimos estado, nos podemos referir como a ese cambio en la condición ambiental, pues el estado del ambiente. Entonces, si hay mayor industrialización, hay mayores niveles de emisión y por lo tanto, pues hay mayores niveles de contaminación, que lo que hacen es que agudizan el tema de la exposición. Entonces ya las personas que van a estar localizadas en dicho contexto, pues van a estar más expuestas a estos niveles de contaminación y por lo tanto podrán desarrollar enfermedades relacionadas
con este tipo de contaminantes, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades respiratorias. Entonces, esta es como la invitación que hace el modelo epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, que es abandonar esa idea previa de que se debía investigar la enfermedad desde el punto de vista de la exposición-efecto y por el contrario se deben involucrar todos esos aspectos ambientales que se ven determinados por estos aspectos de fuerzas motrices, presiones y estado. Entonces, en la diapositiva anterior vimos el modelo epidemiológico según la Organización Mundial de la Salud, pero ese no es el único modelo, sino que también existen otros, como por ejemplo el modelo canadiense que habla sobre los determinantes de salud. Y para este modelo, la salud depende o está relacionada con cuatro aspectos principalmente. El primero o uno de ellos relacionado con la biología humana, entonces las condiciones de base, por ejemplo, el tema de enfermedades hereditarias o este tipo de circunstancias pues, individuales. El segundo relacionado con el medio ambiente, que también no solamente se relaciona con el tema de contaminación, sino que en este modelo, esta situación ambiental hace también relación al contexto social o el contexto, sí, digamos que social, donde se pueden encontrar entonces la calidad natural, pero también aspectos culturales y de política, por ejemplo. ¿Por qué la política? Porque sabemos pues que dentro de una sociedad y los fenómenos de movimientos sociales que se dan allí, pues con base en la interacción de estos movimientos, pues se generan las políticas, por ejemplo, de protección del ambiente, que pueden disminuir o mejorar el estado de la condición natural y por lo tanto disminuir los riesgos asociados a la exposición de contaminantes, por ejemplo. Bueno, hay otro aspecto que es el de estilos de vida, que también lo discutimos pues en las diapositivas anteriores, donde hace relación con el tema de tiempo libre, los hábitos, por ejemplo, la práctica de ejercicios y demás. Y el otro que también es muy importante, que es el del sistema de atención médica. Entonces, ¿cuál es la calidad de los servicios sanitarios y la capacidad que tienen dichos sistemas para identificar, por ejemplo, las enfermedades y prevenir dichas enfermedades en las comunidades? Entonces, con base en lo que hemos discutido hasta este momento, estamos seguros o podemos estar de acuerdo en que las enfermedades son el resultado de un proceso multicausal y si son tantas las variables que hay que considerar, entonces podemos también estar seguros de que no conocemos todos los factores que influyen en la aparición de una enfermedad y tampoco se conocen todos los sinergismos que puedan eh, establecerse entre cada uno de estos factores. Y por lo tanto, eh, existen ciertos niveles de incertidumbre para poder resolver dichas problemáticas o dicha situación. Lo que se hace es que se intenta determinar lo que se denomina como la fuerza del efecto y se han desarrollado ciertos indicadores estadísticos que lo que pretenden es eh, determinar lo que se conoce como las medidas de asociación, que es como por último, pues lo que se quiere decir con ello es que estos indicadores miden la fuerza con la que una determinada enfermedad está asociada o relacionada con un determinado factor. O sea que cada uno de los factores puede ser caracterizado con base en una fuerza o la fuerza que tenga para poder cambiar la frecuencia en la que se produce una enfermedad. Y para ello, dentro de la epidemiología ambiental, se han desarrollado una serie de indicadores que intentan precisamente explicar estas medidas de asociación. Dentro de la guía de actividades, ustedes van a tener que calcular
algunos de estas medidas de asociación, que son unas fórmulas matemáticas relativamente sencillas que nos permiten establecer cuál es la fuerza que puede tener un efecto o un factor sobre la aparición de una enfermedad. En esta diapositiva también quería presentarles o resaltar el tema de sinergia. Y es que, por ejemplo, dependiendo del valor de una variable, se puede eh, modificar el resultado o la fuerza que tenga otra de las variables en una enfermedad. Y eso es lo que se representa o quiere representar en la figura que aparece en la imagen de la derecha, donde si no existiera, por ejemplo, el efecto de la variable A, que sería 0, entonces la rayita que está en azul, que vendría a ser otro de los factores en la relación multicausal, digamos que tiene un valor bajo. Pero en el caso de que tuviera la presencia la variable A con un valor de 1, o sea que su probabilidad sea 1, o sea que el factor existe, entonces lo que vemos es que el factor que está en azul, representado por la línea azul, pues aumenta significativamente. Esto lo que nos muestra es que ese efecto o la determinación de la fuerza del efecto es compleja y que debe considerar pues todo este entramado multicausal que puede explicar una enfermedad. Ahora bien, ya casi para terminar, quisiera también abarcar unos conceptos que son muy conocidos dentro del tema de la epidemiología ambiental, que son los criterios de causalidad de Bradford Hill. Entonces, esta es una serie de criterios que se utilizan para determinar la causalidad y para evaluar los factores que pueden desencadenar en una enfermedad. Entonces, por ejemplo, el primero es algo parecido a lo que estábamos hablando, es la determinación de la fuerza de asociación. Y es que para poder determinar este factor como una causa, se deben de realizar estudios que demuestren que el riesgo de padecer la enfermedad aumentan con la exposición. El segundo criterio de causalidad es lo que se conoce como consistencia. Hace relación a la asociación que debe haberse encontrado en más de un estudio y preferiblemente con poblaciones y circunstancias distintas. Esto también con el fin de determinar o para tamizar aquellos factores que sean desconocidos y que por lo tanto podrían estar enmascarando los resultados. El tercero es el de especificidad y es que es más fácil aceptar la asociación de entre una causa y su efecto eh, si hay una sola causa, sin embargo, pues como lo hemos eh, discutido pues durante esta sesión, lo más normal es que siempre se hable es de temas de multicausalidad. Sin embargo, puede darse el caso en que exista una clara especificidad en un evento de enfermedad, como por ejemplo en los casos de radiación. Entonces, si hay un evento de radiación eh, por un isótopo, por ejemplo, entonces es muy claro que la aparición de, por ejemplo, de cáncer puede estar directamente relacionado de forma específica con el acceso o la contaminación por eh, residuos radiactivos, por ejemplo. El cuarto criterio, que es quizás el más importante y que no se puede obviar en ninguna circunstancia, es el concepto de temporalidad. Y es que se debe garantizar que el factor de exposición es anterior al efecto. O sea, y después es obvio, ¿cierto? O sea, si queremos explicar una enfermedad mediante un factor, debemos ser completamente claros que dicho factor fue anterior a la aparición de la enfermedad. O sea, es obvio, pero igual hay que eh, exponerlo, pues, y evaluarlo. El quinto es el tema de gradiente biológico, que lo que busca es establecer cuál es la relación dosis-respuesta. Y generalmente se tiene que a mayor exposición hay mayor respuesta. Sin embargo, como vemos en las gráficas, no siempre es así. Es decir, pueden existir enfermedades que el riesgo y la exposición no sea lineal. Hay algunos en los que sí, como por ejemplo en el tema de radiación y cáncer. O sea, entre mayor exposición haya un residuo radiactivo, pues el riesgo y la aparición de cáncer pues será linealmente proporcional.
Pero existen otras enfermedades en las cuales eso no se cumple como tal, como por ejemplo en el tema del sobrepeso o del peso y la mortalidad, en el tema, por ejemplo, de la edad de la madre y la aparición de síndrome Down, o por ejemplo en la relación entre la presión intraocular y el desarrollo de glaucoma, donde vemos que las líneas que representan esa relación entre riesgo y exposición, pues no son lineales, sino que tienen unas diferentes comportamientos. Bueno, el sexto criterio de causalidad de Bradford-Hill es el de plausibilidad, y es que la asociación que se hace entre la causa y el efecto debe ser posible explicarla dentro de un contexto biológico, o sea que debe existir un mecanismo de acción que sea lógico y que pueda explicar claramente cómo dicho agente puede generar el efecto que se está intentando explicar. El séptimo es el de coherencia, y es que la explicación que se habla, por ejemplo, en el caso 6, no puede entrar en contradicción con la enfermedad o con la lesión, que también pues, sería como un aspecto, podríamos decir que lógico, de intuición, pero igual hay que evaluarlo en un estudio epidemiológico. El octavo es el tema de evidencia experimental, y es que deben de realizarse ensayos experimentales que intenten reproducir los efectos de la exposición, aunque pues como ya sabemos en la actualidad pues existen limitaciones éticas, por ejemplo no se podrían ensayar exponer comunidades a contaminantes específicos con el objetivo de determinar si existe o no dicho, dicho efecto, sino que lo que se hace en la actualidad pues es hacer experimentación, por ejemplo, con animales de laboratorio. Y el noveno criterio es el de analogía. Y es que, por ejemplo, si en el caso de la contaminación se sabe que una molécula puede desencadenar, por ejemplo, cáncer en personas expuestas, pues lo que se podría hacer de forma o de cumplir este criterio de analogía es evaluar otras moléculas que tengan grupos funcionales parecidos y comportamientos químicos similares, a ver si también puede inducir un efecto similar. Entonces, estos son los 9 criterios de causalidad de Bradford Hill, que hacen parte de, pues que hicieron parte de la primera actividad y que son parte de, pues, de los estudios epidemiológicos. Aquí en la diapositiva encuentran pues una imagen de la persona que desarrolló este modelo conceptual, eh, Bradford Hill. Por último, en esta diapositiva quería presentarles unos resultados de unos estudios internacionales en el tema de epidemiología ambiental. Tengo estas dos imágenes. En la de la izquierda, lo que quiero resaltarles es cómo algunos aspectos ambientales se encuentran dentro del top 10 de causas de enfermedades a nivel mundial. Entonces vemos como, por ejemplo, en el caso de enfermedades cardiovasculares, eh, en el tema de casos de enfermedades cardiovasculares, los problemas de contaminación atmosférica, bien sea dentro del el hogar o en ambientes cerrados, tanto como en las ciudades, tiene un alto peso significativo que se representa por el color azul clarito que aparece después del cuadro en rojo que está señalado ahí en la imagen a la izquierda. Pero también estas enfermedades, pues, perdón, estas causas tienen otras consecuencias en otros tipos de enfermedades, como por ejemplo enfermedades del sistema respiratorio o la aparición, por ejemplo, de cáncer, entre otras enfermedades. Entonces, les invito pues a revisar este informe que es de la Organización Mundial de la Salud y que se llama Global Burden of Disease. Ellos lo emiten pues periódicamente y esta imagen es del año 2010, pero ya salió un informe más reciente. Y en la segunda imagen a la derecha, quiero mostrarles algo también muy interesante que se llama la transición epidemiológica. Y es que después de analizar a nivel mundial cómo es la incidencia de diferentes enfermedades, lo que se sabe es que las enfermedades que sufren los países ricos son diferentes de los países a las enfermedades de los países pobres. Entonces, los países más pobres se
generalmente sufren por enfermedades que están muy condicionadas por el ambiente. Entonces, son enfermedades que son más que todo transmisibles, por ejemplo, por vectores. Entonces, hay enfermedades como la malaria, como el cólera, como el dengue, y este tipo de enfermedades que son más características de los países pobres. Mientras que los países ricos tienen otros tipos de enfermedades que no son transmitibles, pero también pues tienen alta incidencia para ellos, como son, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Entonces, a medida que un país se va desarrollando, es interesante ver cómo las enfermedades cambian con base en esos niveles económicos, lo cual es esperable dentro del modelo epidemiológico que discutimos sobre la Organización Mundial de la Salud, donde existen unos determinantes estructurales relacionados, por ejemplo, con el ingreso, que nos explicaría por qué existen estas tendencias y estas transiciones epidemiológicas. Entonces, si vemos en la imagen, vemos que, por ejemplo, la India se encuentra justo en la mitad y justo en la mitad donde las dos líneas oscuras se cruzan, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que para países como la India o como Colombia, pues también existe una presión en los sistemas de salud, no solamente por enfermedades propias de los países ricos, como por ejemplo la aparición de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, sino que el sistema de salud del país también tiene que atender enfermedades transmisibles como el dengue, el cólera, la malaria, y por lo tanto, pues eso resulta en mayores costos para el sistema de salud. Eh, También quería pues hablar como algunos efectos ambientales, lo que más relacionado con la imagen a la izquierda, y es que se puede esperar que, por ejemplo, en los aspectos ambientales que estamos viviendo en la actualidad, como lo son el cambio climático, pues muchas de estas enfermedades se van a ver potenciadas o las causas, perdón, van a tener un mayor efecto en la aparición de enfermedades. Entonces vemos como, por ejemplo, el cambio climático va a incrementar lo que se conoce como el efecto de isla calórica, por ejemplo, en las ciudades. Y esto lo que va a generar es un mayor estrés calórico que incide en la mayor aparición de enfermedades, como también la mayor incidencia propiamente dicha de enfermedades cardiorrespiratorias y problemas de contaminación, como asociados a enfermedades asociadas a la contaminación, como puede ser el asma. También el tema de cambio climático está moviendo los ecosistemas alrededor del planeta. Entonces, en lugares donde, por ejemplo, no existían vectores como mosquitos, debido al calentamiento global, estos mosquitos ya son capaces de habitar en nuevas zonas del planeta donde antes no existían y por lo tanto incrementar la incidencia de enfermedades transmisibles en lugares donde antes no existían. Y así podríamos hablar pues también de otros tipos de procesos, pero lo podemos dejar para una futura presentación. Entonces, esta era como las diapositivas que quería presentarles en esta primera conferencia y muchas gracias por su atención.